Marco, el fantasma presenta vivencias paranormales, seres del bajo astral, historias de terror, leyendas de ultratumba y mucho más. Suscríbete. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, según sea el caso que nos estés viendo o escuchando. Hoy te voy a narrar algunas vivencias de compañeros. Empezamos. Hace tiempo, cuando yo era muy niño, en una reunión de familia, escuché que empezaron a hablar de cómo había fallecido mi abuelo. La verdad, es intrigante y la curiosidad de niño me llevó a acercarme a ellos. Escuché su plática y empezó así. Mi abuelo regresaba del trabajo ya muy tarde, por lo cual decidió acortar camino cruzando por un panteón. Para él fue su mejor opción, o quizás no. Él avanzaba a paso rápido, entre tumbas y criptas, pensando que iba ya quizás a la mitad, cuando a lo lejos divisó luces amarillas, azules, rojas, plateadas. Se quedó así. Pensó que eran las ánimas del panteón, por lo que decidió sacar de entre sus ropas un tabaco. Se hizo un cigarro. Y como es la creencia del pueblo que este humo ahuyenta a los malos espíritus, mi abuelo encendió su tabaco y empezó a fumar. Le dio unos jalones y lanzó sus bocanadas de humo pensando que ayudarían en algo. Con esa creencia él avanzó, siguió avanzando. De repente observó a lo lejos a un viejecito sentado en una tumba. La temperatura empezó a bajar drásticamente y él, pues solamente cuando pasó al lado de este ancianito le dijo: ¿qué tal? Buenas noches. El ancianito le contestó: buenas noches, amigo. Quizás era el velador, quizás estaba con sus muertos. No hizo caso y se siguió. Pero el ancianito le dijo estas palabras: oye, amigo, ¿me puedes llevar cargando? Es que estoy muy cansado. Mi abuelo se sacó de onda, claro. Se le quedó viendo y le dijo: oye, si estás grande, pero la verdad si puedes caminar. Si no, ¿qué estás haciendo estas horas en el panteón? Lo ignoró y avanzó. Avanzó, pero sentía la mirada clavada del ancianito en la espalda. Y su buen corazón lo hizo regresarse. Sin mediar palabra agarró, vámonos. Y avanzaron. El ancianito empezó a platicarle cosas del pueblo, vida cotidiana. Se notaba que era nativo del lugar. Entonces mi abuelo se sintió a gusto y siguieron platicando. Pasó un buen tramo y mi abuelo sentía que no avanzaba. Ya había caminado bastante, pero no, sentía que él no avanzaba. Por lo que pues de un momento a otro el viejecito ya no hablaba. Mi abuelo pensó: quizás se durmió, voy a apurar el paso. Se apuró y sí, ya estaba cerca. Entonces mi abuelo le dijo: hey, amigo, ya despierta. Avanzó unos pasos más y vio que ni siquiera se movía, mucho menos articulaba palabra el viejecito. Un poco molesto, mi abuelo le dijo: hey, amigo, ya estuvo, ya llegamos. Pero al no recibir respuesta, se enojó, ya que estaba presionado por llegar a su casa a buena hora.
le tumbó aquel sucio sombrero y levantó su jorongo para solo descubrir, horrorizado, que la cara era una calavera y el cuerpo era un esqueleto. Como pudo, lo aventó lo más lejos posible que pudo y corrió y corrió. Llegó pálido a la casa. La abuela, asustada al verlo, le preguntó: «Oye, viejo, ¿qué te pasó?». Mi abuelo no podía decir ninguna palabra. Simplemente se recostó y de ahí cayó enfermo. Dejó de comer. No podía levantarse por la debilidad. Lo revisaron varios médicos, hubo varios diagnósticos, pero todos decían: físicamente está muy bien. No le encontraban una enfermedad. Pensando lo peor, empezaron a llamar a los familiares. Llegaron de diferentes pueblos, de diferentes estados, más los que vivían en la comunidad. El abuelo era muy querido en el pueblo, así es que las visitas no cesaban. En un momento de lucidez, el abuelo contó su historia. Muchos no le creyeron, muchos se asombraron, otros más se espantaron. La verdad, el abuelo descansó cuando contó su historia. La abuela lo abrazó y a los pocos días mi abuelo falleció. La abuela nos contaba: ese viejecito que cargó era la muerte que vino por él. La demás gente del pueblo decía: son las ánimas del purgatorio, son los espíritus del panteón. Todos tenían su versión. Yo solo sé que mi abuelo partió y nos dejó a todos muy tristes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pudo haber sido? Al fin y al cabo, tú tienes la mejor opinión. Hasta la próxima. Chao.